Peste Escarlata de Jack London. El camino, de borroso trazado, seguía lo que en otro tiempo había sido el terraplén de una vía férrea que desde hacía muchos años ningún tren había recorrido. A derecha e izquierda, el bosque que invadía e hinchaba las laderas del terraplén envolvía el camino en una ola verde de árboles y matorrales. El camino no era otra cosa que un simple sendero con anchura apenas suficiente para que dos hombres avanzaran de lado. Era algo así como una pista de bestias salvajes. Aquí y allí se veían fragmentos de hierro oxidado que indicaban que debajo de la maleza seguía habiendo rieles y traviesas. En cierto punto, un árbol, al crecer, había levantado en el aire un riel entero, que quedaba al descubierto. Una pesada travesía había seguido al riel y seguía unida a él por medio de una tuerca. Debajo se veían las piedras del balasto, medio recubiertas de hojas muertas. El riel y la traviesa, enlazadas de aquel modo extraño, apuntaban hacia el cielo fantasmagóricamente. Por viejo que fuera la vía férrea, se constataba sin dificultad, por su estrechez, que había sido de vía única. Un anciano y un muchacho iban por el camino. Avanzaban con lentitud, ya que el viejo estaba doblado bajo el peso de los años. Un comienzo de parálisis hacía que sus miembros y sus ademanes temblequearan y caminaba apoyado en su bastón. Un gorro de piel de cabra le protegía la cabeza del sol. Por debajo de este gorro pendía una franja de ralos cabellos blancos, sucios y desgreñados. Una especie de visera ingeniosamente hecha con una ancha hoja curva le protegía los ojos de un exceso de luz. Bajo esa visera, la mirada del pobre hombre, bajada hacia el suelo, seguía atentamente el movimiento de sus propios pies en el sendero. Su barba caía en greñas torrenciales hasta su cintura y hubiera debido ser, igual que los cabellos, blanca como la nieve, pero como ellos testimoniaba una negligencia y una miseria extremas. Un mísero vestido de piel de cabra de una sola pieza colgaba sobre el pecho y la espalda del viejo, cuyos brazos y piernas, lastimosamente descarnados, y cuya piel marchita testimoniaban una edad muy avanzada. Las desolladuras y cicatrices que le cubrían los miembros, así como lo atezado de su piel, indicaban que hacía largo tiempo que aquel hombre estaba expuesto al choque directo con la naturaleza y los elementos. El muchacho andaba delante suyo, ajustando el ardoroso vigor de sus piernas a los pasos lentos del viejo que le seguía. También él tenía por única vestidura una piel de animal, un trozo de piel de oso de bordes desiguales, con un agujero central por el que se lo pasaba la cabeza. Aparentaba todo lo más 12 años y llevaba coquetamente colocada encima de una oreja una cola de cerdo recién cortada. Llevaba en la mano un arco de tamaño medio y una flecha, y en su espalda colgaba un carcaj lleno de flechas. De una funda que le pendía del cuello, sujeta por una correa, salía el mango nudoso de un cuchillo de caza. El muchacho era negro como una mora, y su modo ágil de moverse recordaba el de un gato. Sus ojos azules, de un azul intenso, eran vivos y penetrantes como barrenas, y su color celeste contrastaba extrañamente con la piel quemada por el sol que lo enmarcaba. Su mirada parecía saltar incesantemente hacia todos los objetos circundantes, y las aletas de su nariz palpitaban y se dilataban en un perpetuo acecho del mundo exterior, del que recogían ávidamente todos los mensajes. Su oído parecía igualmente fino, y estaba tan adiestrado que operaba automáticamente sin ningún esfuerzo auditivo especial. Con toda naturalidad, sin la menor tensión adicional, su oído percibía, en la aparente calma reinante, los más leves sonidos, los distinguía unos de otros y los clasificaba: el roce del viento de las hojas, el zumbido de una abeja o una mosca, el rumor sordo y lejano del mar, que llegaba atenuado en un débil murmullo,
el imperceptible rascar de las patas de un pequeño roedor limpiando de tierra la entrada de su guarida. De pronto, el cuerpo del muchacho se tensó en posición de alerta. El sonido, la visión y el olor lo habían advertido simultáneamente. Tendió la mano hacia el viejo, lo tocó y ambos permanecieron inmóviles y silenciosos. Algo había crujido delante de ellos en la pendiente del terraplén hacia su cima, y la veloz mirada del muchacho se clavó en los matorrales cuya parte superior se movía. Entonces, un gran oso pardo se les mostró, saliendo ruidosamente, y también él se detuvo instantáneamente al ver a los dos humanos. Al oso le gustaban los hombres. No le gustaban los hombres. Gruñó rabiosamente. Lentamente, dispuesto a afrontar lo que viniera, el muchacho colocó la flecha en el arco y tensó la cuerda sin dejar de mirar a la bestia. El viejo, por debajo de la hoja que le servía de víscera, espiaba el peligro tan quieto como su acompañante. Durante unos momentos, el oso y los dos humanos se miraron. Luego, en vista de que la bestia, con sus gruñidos, manifestaba una creciente irritación, el muchacho hizo un signo al viejo, con un leve movimiento de cabeza, de que era conveniente dejar libre el sendero y bajar la pendiente del terraplén. Eso hicieron, el viejo primero y luego el muchacho, que le seguían dando hacia atrás con el arco tenso y dispuesto a tirar. Cuando llegaron abajo, esperaron hasta que un fuerte ruido de hojas y de ramas, movidas al otro lado del terraplén, les hizo saber que el oso se había alejado. Volvieron a la cima y el muchacho dijo con una risita prudentemente atenuada: «Ese era grande, abuelo». El viejo hizo una seña afirmativa. Meneó tristemente la cabeza y contestó con una voz de falsete parecida a la de un niño: «Cada día hay más. ¿Quién hubiera pensado que viviría lo bastante como para ver unos tiempos en los que se corre peligro de muerte por el mero hecho de circular por el territorio del balneario de Cliff House? En la época de la que te hablo, Edwin, cuando yo era un niño, acudí aquí en verano a decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, y entonces no había osos por aquí, puedes estar seguro. O al menos eran tan escasos que se los metía en jaulas y se pagaba dinero por verlos». «¿Dinero, abuelo? ¿Y eso qué es?». Antes de que el viejo contestara, Edwin se dio un golpe en la frente. Se había acordado. Se metió la mano en una especie de bolsillo inserto en la piel del oso y sacó de él, triunfalmente, $1 de plata, abollado y deslustrado. Los ojos del anciano se iluminaron cuando se inclinó sobre la moneda. «Mi vista es mala», murmuró. «Mira tú, Edwin, si puedes descifrar la fecha que lleva». El niño se echó a reír y exclamó divertidísimo: «Eres increíble, abuelo. Sigues tratando de hacerme creer que estos pequeños signos que hay aquí quieren decir algo». El viejo gimió profundamente y acercó el pequeño disco a 2 o 3 pulgadas de sus ojos. «2012», exclamó finalmente. Luego se lanzó un parloteo chistoso. 2012 fue el año en que Morgan V fue elegido presidente de los Estados Unidos por la Asamblea de Magnates. Debe ser una de las últimas monedas que se acuñaron, porque la muerte escarlata llegó en el año 2013. Señor, cuando pienso en ello, hace 70 años y hoy soy el único sobreviviente de aquel tiempo. ¿Dónde has encontrado esta moneda, Edwin? Edwin, que había escuchado a su abuelo con la benévola condescendencia que se merecen los desvaríos de los débiles mentales, respondió enseguida: «Me la dio Juju. La encontró cuando guardaba su rebaño de cabras cerca de San José, la primavera pasada. Juju dice que es plata. Pero ¿no tienes hambre, abuelo? ¿Por qué no nos seguimos andando?». El pobre hombre, después de devolverle el $1 a Edwin, asió su bastón con mayor fuerza y se apresuró hacia el sendero, brillándole de gula los ojos. «Esperemos», musitó, «que Cara de Liebre haya encontrado algún cangrejo, quizá 2 cangrejos. Es bueno de comer.
lo que tienen dentro los cangrejos, muy bueno de comer, cuando ya no se tienen dientes y cuando uno tiene nietos como vosotros, que queréis a su abuelo y se sienten obligados a conseguirle cangrejos, cuando yo era niño. Pero Edwin había visto algo. Se había detenido y llevándose un dedo a los labios, hizo al anciano signo de callarse. Colocó una flecha en la cuerda de su arco y avanzó al amparo de una vieja tubería de agua medio reventada que al estallar había desplazado un riel. Bajo la parra silvestre y las plantas trepadoras que la cubrían, se veía la gruesa tubería oxidada. El muchacho, avanzando de aquel modo, llegó junto a un conejo que estaba sentado junto a un matorral y que le miró titubeante y tembloroso. La distancia era todavía de al menos 50 pies, pero la flecha voló certeramente al blanco, veloz como un rayo, y el conejo alcanzado emitió un chillido de dolor. Luego se arrastró chillando hasta el matorral, tratando de ocultarse. El muchacho, como la flecha, era un rayo de piel tostada y de flotante piel de animal. Mientras corría hacia el conejo, su musculatura se tensaba y destensaba como un conjunto de resortes de acero que operaban, poderosos y flexibles, en el interior de sus miembros secos. Asió al animal herido, lo remató golpeándole la cabeza contra un tronco de árbol que quedaba en su alcance, y luego volvió junto al viejo y le entregó la pieza para que la llevara. Es bueno el conejo, muy bueno, musitó el vejestorio, pero como golosina deliciosa al paladar, prefiero el cangrejo. Cuando era niño, Edwin, impaciente ante la fútil locuación del viejo, le interrumpió. ¿A qué viene?, dijo cortándole la palabra. Tantas frases a propósito de cualquier cosa, frases que no tienen ningún sentido. Se expresó con menor cortesía, pero ese fue más o menos el sentido de lo que dijo. Tenía un modo de hablar gutural e imperativo, y la lengua que empleaba estaba claramente emparentada con la del viejo, que era a su vez una derivación bastante corrompida del inglés. Edwin prosiguió. Me pone nervioso oír constantemente cosas que no entiendo. ¿Por qué, abuelo, por ejemplo, llamas a un cangrejo una golosina? Un cangrejo es un cangrejo y se acabó. ¿Qué quieres decir con eso que añades? El viejo suspiró sin contestar, y ambos prosiguieron su camino en silencio. El ruido del romper de las olas fue aumentando, y cuando ambos emergieron del bosque, se mostraron repentinamente el mar, más allá de las grandes dunas de arena. Entre aquellas dunas, unas cuantas cabras mordisqueaban una hierba escasa. Estaba en el cuidado de otro muchacho, vestido con pieles de animales y de un perro, que no era ya sino una débil reminiscencia del perro y se parecía mucho más al lobo. En primer plano se elevaba el humo de una hoguera vigilada por un tercer muchacho, de aspecto no menos tosco que los dos anteriores. A su alrededor estaban tendidos varios perros lobo, semejante al que guardaba las cabras. A un centenar de yardas de la orilla del mar había un amontonamiento de peñascos despedazados, y al rugir de las olas que los azotaban se mezclaba una especie de ladrido ronco. Era el mugir de enormes leones marinos que se arrastraban entre las rocas, unos para tenderse al sol, otros para combatir entre ellos. El viejo se dirigió hacia el fuego, acelerando el paso y husmeando el aire con avidez. «Mejillones», exclamó extasiado con su vocecilla temblorosa. Al llegar junto al fuego, «Mejillones, ¿no es cierto, Juju? ¿No será un cangrejo? Dios mío, muchachos, qué buenos sois con vuestro abuelo». Juju, que aparentaba la misma edad de Edwin, respondió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Come, abuelo, come todo lo que quieras, mejillones o cangrejos, hay 4». El paralítico entusiasmo del viejo era un espectáculo penoso. Se sentó en la arena lo más aprisa que se lo permitieron sus miembros agarrotados y sacó de entre los tizones un mejillón de roca de gran tamaño. El calor había hecho que se abrieran las valvas y se veía la carne del mejillón,
color salmón y cocida en su punto. Con prisa febril, el viejo asió el suculento bocado entre el pulgar y el índice y se lo llevó rápidamente a la boca. Pero el mejillón quemaba, y al cabo de un instante lo escupía profiriendo aullidos de dolor, mientras le rodaban unas lágrimas por la mejilla. Los jovencitos eran auténticos salvajes, y salvaje era su cruel regocijo. Rompieron a reír ante el ardiente chasco del viejo que consideraron sumamente divertido. Juju se puso a hacer inacabables cabriolas y Edwin se retorcía de risa en el suelo. El pequeño guardián de las cabras acudió atraído por el ruido y no tardó en sumarse a la hilaridad. «Enfríalo, Edwin, enfríalos», suplicó el viejo sufriente sin siquiera enjuagarse las lágrimas que seguían brotando de sus ojos. «Enfría también un cangrejo, Edwin, ya sabes cuánto le gustan los cangrejos a tu abuelo». El chisporroteo salía del fuego, que hacía que todas las valvas de los mejillones se abrieran y estallaran en un vapor húmedo. Los moluscos eran su mayor parte del buen tamaño, medían entre 3 y 6 pulgadas de largo. Los muchachos los sacaron del fuego valiéndose de palitos y los alinearon en una vieja cepa arrojada a la playa por el mar para que se enfriaran. El viejo gemía. En mis tiempos nadie se burlaba de este modo de los viejos, se les respetaba. Los muchachos no prestaron la menor atención a las quejas y recriminaciones del vejestorio, pero el viejo fue ahora más prudente y no se quemó la boca. Todos se habían puesto a comer haciendo mucho ruido con la lengua y chasqueando los labios. El tercer niño, que se llamaba Cara de Liebre y que tenía ganas de reírse un poco más, colocó disimuladamente un poco de arena en uno de los mejillones, que ofreció luego al viejo. Cuando éste se lo metió en la boca, la arena le dañó las encías y las mucosas bucales e hizo una mueca horrible. Recomenzó entonces la risa tumultuosamente. El viejo no se daba cuenta de que había sido objeto de una broma pesada. Balbuceaba lastimosamente y escupía con todas sus fuerzas. Finalmente, Edwin se apiadó y le tendió una calabazada de agua fresca, con la que el viejo se enjuagó la boca. «A ver, Juju, ¿dónde están los cangrejos?», preguntó a Edwin. «Hoy el abuelo tiene hambre». Al oír hablar de cangrejos, los ojos del viejo brillaron de gula, y Juju le tendió uno, que era de muy buen tamaño. El caparazón y las patas estaban enteros pero vacíos. Con manos temblorosas y emitiendo grititos de impaciencia, el viejo quebró una de las patas, pero no encontró sino vacío. «Un cangrejo, Juju», gimió. «Dame un cangrejo de verdad». «Nos hemos burlado de ti, abuelo», contestó Juju. «No hay cangrejos, no he encontrado ninguno». La decepción se pintó en la cara arrugada del vejestorio, que volvió a echarse a llorar a mares, mientras los muchachitos se reían inconteniblemente. Disimuladamente, Juju reemplazó el caparazón vacío que el viejo había dejado en el suelo delante suyo por un cangrejo lleno, cuyas patas y caparazón estaban ya quebrados y cuya blanca carne emitía un aroma delicioso. El olfato del viejo sintió un divino cosquilleo y bajó la mirada sorprendidísimo. Su lúgubre humor se trocó acto seguido en alegría. Husmeó y luego, con un ronroneo beatífico, se puso a comer, y mientras masticaba con las encías, mascullaba unas palabras que no tenían ningún sentido para sus oyentes. «Mayonesa, mayonesa», hizo chascar la lengua y prosiguió. «Mayonesa, eso sí que sería buena cosa. Y pensar que hace más de 60 años que ha desaparecido. Han crecido 2 generaciones sin conocer su maravilloso perfume. En otro tiempo, en todos los restaurantes, se servían con los cangrejos». Una vez saciado, el viejo suspiró, se secó las manos frotándoselas en sus muslos desnudos y su mirada se perdió en el mar. Luego, sintiendo el bienestar de un estómago lleno, se puso a rebuscar en su memoria. «¿Sabéis, hijos míos? ¿Sabéis que yo he visto estas orillas sirviendo de vida? Aquí se apretujaba cada domingo hombres, mujeres y niños.
En vez de osos a la espera de devorarlos, había allá arriba, en la cima del acantilado, un magnífico restaurante donde uno encontraba todo lo que quería comer. Vivíamos entonces en San Francisco 4 millones de personas, y ahora en todo el territorio no quedan ni 40. También el mar estaba repleto de barcos que entraban y salían sin parar por la Puerta de Oro. Y en el aire había innumerables dirigibles y aviones que podían superar las 200 millas por hora. Sí, esa era la velocidad mínima que exigían los contratos de la compañía aérea que hacía el servicio postal entre Nueva York y San Francisco. Hubo un hombre, un francés, que ofreció la velocidad de 300 millas. Esto pareció excesivo y demasiado arriesgado a los ojos de la gente retrógrada. Pero el francés insistía y tenía base sólida para hacerlo, y hubiera logrado lo que prometía de no haber sido por la gran peste. Cuando yo era niño, había todavía gente que recordaba haber visto los primeros aeroplanos. Yo vi los últimos. Han pasado 60 años. Los niños escuchaban su monólogo con aire distraído. No comprendían casi nada de lo que decía y estaban hartos de su machaconería. Tanto más cuanto que, en sus ensueños en voz alta, empleaba un inglés más puro, que no tenía sino una lejana relación con la tosca jerga que ellos empleaban y que el viejo empleaba al hablar con ellos. En cambio, los cangrejos en aquel tiempo, prosiguió, eran más escasos porque los pescaban por todas partes, y era un manjar muy apreciado. Se autorizaba su pesca durante un solo mes al año. Hoy pueden capturarse todos los días al año. Esto, en aquel tiempo, hubiera parecido prodigioso. En aquel momento se produjo una viva agitación entre las cabras que comían hierba entre las dunas y los 3 muchachos se pusieron en pie. Los perros, que estaban acurrucados junto al fuego, corrieron a unirse con su compañero, que había permanecido junto a las cabras y que gruñía furiosamente. El rebaño entero derivó hacia sus protectores humanos. Media docena de formas grises y flacas deslizaban furtivamente por la arena y tenían en jaque a los perros, a los que se les erizaba el pelo del lomo. Edwin lanzó contra las formas una flecha que erró al blanco, pero Cara de Liebre, armado con una honda semejante a la que debió emplear David en su lucha contra Goliat, hizo volar una piedra que cruzó silbando el aire. La piedra cayó de lleno entre los lobos, que desaparecieron hacia sus negras profundidades del bosque de eucaliptus. Su huida hizo reír a los muchachos. Regresaron satisfechos al tender en la arena junto al vejestorio, que gemía desoladamente. Había comido demasiado y la digestión se le hacía pesada. Y apretándose el vientre con ambas manos, entrelazando los dedos, prosiguió sus lamentaciones. El trabajo humano es efímero y se desvanece como la espuma del mar. Sí, eso es. El hombre en este planeta domesticó a los animales útiles y destruyó a los nocivos. Roturó la tierra y la libró de la vegetación salvaje. Luego cierto día desaparece y la marea de la vida primitiva vuelve a subir, barriendo la obra humana. La mala hierba y el bosque invaden los campos. Los animales de presa vuelven a atacar a los rebaños, y ahora los lobos en la playa de Cliff House. Esta idea pareció asustarlo. Se detuvo. Luego prosiguió. Si en un solo territorio desaparecieron 4 millones de humanos, si los lobos feroces vagan hoy por aquí, y si vosotros, por progenie bárbara, de tanto genio extinguido, os veis obligados a defenderos con armas prehistóricas, de los colmillos, de los cuadrúpedos invasores, todos ellos se debe a la muerte escarlata. Escarlata, escarlata, murmuró Cara de Liebre al oído de Edwin. El abuelo repite a menudo esta palabra. ¿Tú sabes lo que significa? El viejo oyó la pregunta y declaró con su voz agridulce. Los arces escarlata. Cuando llega el otoño me estremecen como un toque del clarín, dijo un poeta. Edwin explicó a Cara de Liebre. El escarlata es el rojo. Tú no lo sabes porque te han educado en la tribu del chofer. Ninguno de sus miembros ha sabido jamás nada. El escarlata es el rojo, yo sí lo sé. Cara de Liebre protestó. Si el escarlata es el rojo, ¿por qué no decís rojo? ¿Qué sentido tiene complicarlo todo con palabras que la gente no entiende?
El rojo es el rojo y se acabó. Rojo no es la palabra adecuada, replicó el viejo. La peste no era roja, era escarlata. El cuerpo y la cara del que se veía atacado por ella se ponía escarlata en el plazo de una hora. Lo sé porque lo vi, hay que decir escarlata. Pero Cara de Liebre no estaba convencido. Se obstinó. A mí me basta con decir rojo. Papá no utiliza ninguna otra palabra. Dice que todo el mundo murió de muerte roja. El viejo se irritó. Tu padre, como muy bien dice Edwin, es un hombre del vulgo y es hijo de un hombre del vulgo. Nunca ha tenido educación. Tu abuelo era un chofer, un criado. Tu abuela era de buena cepa. Eso es verdad. Era una dama, pero ni sus hijos ni sus nietos se le han parecido. Antes de la muerte escarlata era la mujer de Van Warden, uno de los 12 magnates de la industria que gobernaban América. Valía más de $1.000.000.000. ¿Te das cuenta, Edwin? Más de 1.000.000 de monedas iguales a las que tú llevas en el bolsillo. Luego vino la muerte escarlata y esa mujer se convirtió en la mujer de Bill, el chofer. Bill tenía la costumbre de pegarle palizas. Lo vi con mis propios ojos. Ya ves, Cara de Liebre, quién fue tu abuela. En el curso de esta discusión, Juju, perezosamente, tendido en la arena, se entretenía clavando en ella con los pies. De repente, dio un grito. Su dedo gordo había dado con un objeto duro y se había rasguñado. Se puso en pie y examinó el agujero que había abierto. Los otros dos muchachos se le unieron y se pusieron a cavar, rápidamente entre los tres, apartando la arena con las manos. Aparecieron 3 esqueletos. 2 de ellos eran de adulto y el tercero correspondía a un adolescente. El vejestorio se acercó de rodillas al agujero y se inclinó sobre él. Son víctimas de la peste escarlata, proclamó. Así morían, en todas partes. Se trata sin duda de una familia que huía del contagio y que cayó muerta aquí, en la playa de Cliff House. Esto. Pero, ¿qué haces, Edwin? Edwin, con la punta de un cuchillo de caza, había empezado a hacer saltar los dientes de la mandíbula de uno de los esqueletos. Santo Dios, ¿pero qué haces? Repitió el viejo despavorido. Es para hacerme un collar, contestó el muchacho. Los otros 2 muchachos imitaron a Edwin raspando o golpeando con la punta o el mango de sus cuchillos. El viejo gemía. Sois unos salvajes, unos auténticos salvajes. Ya hemos llegado a la moda de adornarse con dientes humanos. La próxima generación se perforará la nariz y las orejas y se adornará con huesos de animales y con conchas. De eso no cabe duda. La raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva antes de recomenzar algún día un nuevo ascenso sangriento hacia la civilización. Hoy la tierra es demasiado ancha para los pocos hombres que viven, pero estos hombres crecerán y se multiplicarán y dentro de algunas generaciones encontrarán la tierra demasiado estrecha para ellos y empezarán a matarse los unos a los otros. Esto no habrá quien lo evite. Entonces se colgarán del cinto las cabelleras de sus enemigos, del mismo modo que tú, Edwin, que eres el más afectuoso de mis nietos, empiezas ya a adornarte la oreja con esa horrible cola de cerdo. Hazme caso, pequeño, tírala, tira lo más lejos que puedas. ¡Qué parlanchín ese abuelo! Gruñó Cara de Liebre. Había terminado la extracción de las piezas dentales de los 3 esqueletos y los 3 muchachitos se pusieron a repartírselas equitativamente. Eran vivaces y bruscos en ademanes y palabras, y la discusión fue animada. Se expresaban con monosílabos, en frases breves y entrecortadas. Luego, satisfechos con el hallazgo, se sentaron alrededor del vejestorio. Cara de Liebre, mientras jugueteaba con los fragmentos de esmalte, preguntó: «Oye, abuelo, ¿por qué no nos hablas un poco de la muerte escarlata?» «De la muerte escarlata», rectificó Edwin. El hombrecillo pareció halagado por la petición. Se aclaró la garganta tosiendo y empezó.